Hay un momento en la vida, a veces llega en silencio, a veces llega como un susurro que apenas te roza, en el que te das cuenta de algo que te cambia para siempre, que no todo tu dolor viene de lo que viviste, sino de lo que sigues cargando, de lo que no sueltas, de lo que no aceptas, de lo que te aferras como si la vida te debiera una explicación que nunca llega. Y es ahí, exactamente ahí, donde empieza esta historia, la tuya. Porque si estás escuchando estas palabras, probablemente hay algo dentro de ti que lleva demasiado tiempo agotado. Un cansancio que no es físico, que no se cura con dormir, que no se va con unas vacaciones. Es un cansancio del alma. Ese agotamiento que viene de sostener una cuerda que ya te cortó las manos, de intentar salvar lo que no quiere ser salvado, de insistir en lo que hace mucho dejó de tener sentido. Y sin embargo, sigues. Sigues porque tienes miedo. Porque no sabes quién serías sin ese dolor. Porque, aunque duela, es lo que conoces. Pero déjame contarte algo que descubrí hace muchos años. Sufrimos más por lo que imaginamos que por lo que realmente sucede. Sufrimos por la historia que nos contamos, por el guión que repetimos una y otra vez, como si fuera la única versión posible, como si no existiera un camino distinto, como si la vida fuera esta especie de teatro en el que todos los papeles ya están repartidos y a ti te tocó el del que carga, el que aguanta, el que espera, el que siempre pierde un poco más de lo que da. Y es curioso, porque muchas veces creemos que sufrimos por amor, por la falta de amor, por abandono, por rechazo, por la ausencia de alguien, pero la verdad es otra, mucho más profunda y más difícil de aceptar. Sufrimos porque nos aferramos a lo que ya no está, o a lo que nunca fue. Sufrimos porque esperamos que la realidad se acomode a nuestros deseos. Sufrimos porque queremos que alguien sea quien nunca demostró ser, o porque queremos volver a un lugar que existe solo en nuestra memoria, en nuestro anhelo, en el eco de lo que pudo haber sido. La pregunta entonces no es, ¿por qué me hicieron esto? La pregunta real es, ¿por qué sigo ahí? Incluso cuando ya no hay nada que sostener. A veces, sin darte cuenta, te conviertes en guardián de tu propia herida. La limpias, la proteges, la observas, la justificas, pero nunca la dejas ir. Porque la herida, por extraña que parezca, te da identidad. Te da una excusa. Te da una historia que contar. Es el único lugar donde te sigues sintiendo acompañado, aunque sea por tu propio dolor. Y sé que suena duro, pero es una verdad que he visto repetirse en miles de personas durante años. Cuando no sabes quién eres sin tu sufrimiento, te aferras a él como si fuera tu hogar, pero no lo es. El sufrimiento nunca es hogar. El sufrimiento es solo una estación, un puente, un lugar de paso, no un destino. Sin embargo, has vivido tanto tiempo ahí que comenzaste a decorar sus paredes, a colocar flores falsas para que pareciera menos frío, a abrir la ventana cada mañana para respirar un poco de aire nuevo, aún sabiendo que nunca será suficiente. Porque no importa cuánto aire entre que mientras te quedes, seguirás respirando el mismo dolor. Y es aquí donde la vida, con su paciencia inmensa, empieza a hablarte, te habla con señales, con silencios, con pérdidas que parecen injustas, pero que en realidad solo abren espacio para lo que no te atreves a recibir. Te habla con personas que se van, no porque no valgas, sino porque ya no caben en la vida que estás llamado a vivir. Te habla con momentos en los que sientes que todo se desmorona, cuando en realidad solo se está reacomodando. ¿Y sabes por qué no lo ves? No porque seas torpe, no porque seas débil, no porque estés roto, sino porque sigues mirando el dolor como si fuera el centro de tu historia. Pero no lo es, nunca lo fue. El dolor es solo un mensajero que insiste. Aquí hay algo que debe ver, aquí hay algo que debe soltar, aquí hay algo que ya no puedes seguir ignorando. Y tú, como cualquiera de nosotros, intentas callarlo. Intentas distraerte, intentas darle explicaciones, teorías, culpas, promesas, excusas. Le dices, no tengo tiempo, no estoy listo, cuando esa persona vuelva, cuando mi vida mejore. Y el mensajero espera. Espera porque sabe algo que tú todavía no entiendes. No puede sanar algo que sigue sosteniendo. Y quizá, muy en el fondo, ya lo sabes. Sabes que hay una conversación pendiente contigo. Sabes que hay un duelo que no hiciste. Sabes que hay una verdad que no quieres mirar de frente. Sabes que hay un final que sigues negando. Sabes que hay una parte de ti que necesita llorar lo que nunca lloró para poder finalmente descansar. Pero entenderlo no basta. Saberlo no basta. Porque sanar no es intelectual. Sanar es visceral. Sanar es sentir. Sanar
es permitir. Sanar es rendirse, no al dolor, sino a la verdad. Y la verdad, aunque duele, libera, siempre libera. Voy a contarte algo más, algo que quizá no te han dicho lo suficiente. No estás sufriendo porque la vida sea cruel. Estás sufriendo porque sigues tratando de sostener una versión de la vida que ya no existe. Estás sufriendo porque quieres que alguien vuelva a hacer lo que ya no puede. Porque sigues esperando el mensaje que no llega, la disculpa que no vendrá, el cierre que no te deben. Estás sufriendo porque sigues poniendo tu paz en manos de una historia que ya terminó. Y aquí, justo aquí, es donde empieza la sanación. No cuando cambia el otro, no cuando regresa el pasado, no cuando se aclaran las dudas, sino cuando tú te cansas de verdad de cargar lo que ya no te corresponde. Cuando tu alma, más sabia que tu mente, decide decir, hasta aquí, no con rabia, no con desprecio, no con orgullo, sino con una dignidad tranquila, la que solo aparece cuando entiendes que tu paz vale más que tu insistencia. Y así, lento, silencioso, casi imperceptible, comienza el proceso, el verdadero, el que no se nota, pero transforma, el que no grita, pero libera. Ese será el camino que seguiremos juntos ahora. Hay un detalle que casi nadie te dice sobre el sufrimiento. No desaparece cuando lo entiendes, sino cuando dejas de alimentarlo. No basta con descubrir el origen, ni con nombrarlo, ni con analizarlo 10 veces. El dolor no se disuelve con teoría, se disuelve con honestidad. Con esa valentía silenciosa de mirarte al espejo sin disfraz, sin máscara, sin argumento que te justifique. Y ahí es donde muchos se detienen, porque mirarse de verdad da miedo. Miedo a descubrir que te pusiste en el último lugar. Miedo a reconocer que esperaste demasiado. Miedo a aceptar que te aferraste a quien ya te soltó. Miedo a ver que te trataste peor de lo que alguien más podría haberte tratado. Miedo a descubrir que parte de tu sufrimiento no vino de lo que te hicieron, sino de lo que permitiste. Pero antes de juzgarte, respira, porque esta historia no es un reproche, es un despertar. No estás aquí para culparte, sino para encontrarte. Has sobrevivido demasiado tiempo con el corazón a medias, con la voz temblando, con los límites abiertos como puertas sin cerradura. Y aún así, sigues aquí. Eso ya dice algo de ti que quizás todavía no ves. Tu fortaleza no está en aguantar, está en seguir buscando claridad, en seguir preguntándote por qué te duele, en no conformarte con vivir anestesiado. Eso, aunque no lo creas, ya es un acto de amor propio. El sufrimiento también tiene su lógica. No aparece porque sí. Llega como un maestro que viene a mostrarte los lugares donde te traicionaste, donde te abandonaste, donde cediste más de lo que tu alma podía sostener. Llega para enseñarte dónde te olvidaste de ti. Y aunque duela, ese dolor es una brújula, una señal, una invitación. No a quedarte en él, sino a avanzar hacia un lugar más verdadero para ti. Pero avanzar requiere ver algo esencial. No siempre sufres por lo que pasó. Sufres por lo que querías que pasara. Por la historia que imaginaste, por la versión idealizada de alguien, por las promesas que creíste sin que alguna vez fueran dichas. Sufres porque en tu corazón vivía un futuro que no pudo nacer. Y ahora lloras la pérdida de algo que, en el fondo, nunca llegó a existir fuera de tu mente. Y eso está bien, de verdad. No eres ingenuo por haber soñado. No eres débil por haber creído. No eres tonto por haber dado lo mejor de ti. Eres humano. Humano en su forma más pura. La que ama sin manuales. La que entrega sin reservas. La que apuesta sin garantías. Esa humanidad tuya, aunque hoy duela, es la misma que algún día te llevará a amar de una forma más consciente, más plena, más libre. Pero para llegar ahí, necesitas pasar por esta parte del camino. La parte donde la vida te pide que dejes de perseguir lo que te hiere. Que sueltes, aunque duela. Que renuncies, aunque te tiemble el alma. Que aceptes, aunque una parte de ti siga esperando un milagro. Y aquí aparece otra verdad que pocos están dispuestos a escuchar. Soltar no es olvidar. Soltar es dejar de negociar con lo imposible. Es dejar de pedirle al pasado algo que ya no puede darte. Es dejar de esperar que alguien vea tu valor cuando ya te demostró que no lo ve. Es permitirte descansar de intentar encajar donde ya no perteneces. Soltar es un acto de fe, sí, pero no en el otro. Es un acto de fe en ti, en tu camino, en tu destino, en tu capacidad de reconstruirte desde un lugar más real. Y antes de que lo preguntes, te lo digo, sí, duele,
Claro que duele, duele. Porque toda transformación duele. Duele porque tu corazón está aprendiendo un idioma nuevo. Duele porque estás dejando atrás un capítulo donde entregaste mucho. Duele porque tu alma está limpiando las heridas que escondiste por años. Pero ese dolor no viene a quedarse. Ese dolor es tránsito. Ese dolor es señal. Ese dolor es nacimiento. Hay una escena de la vida que se repite en miles de historias. Una persona sosteniendo un nudo hecho de expectativas, miedo, recuerdos, deseos, ilusiones, heridas, palabras no dichas. Un nudo que aprieta el pecho. Y mientras más lo aprieta, más cree que si lo suelta, algo dentro de sí se va a romper. Hasta que un día, cansado, agotado, vencido, deja caer las manos. Y el nudo, sorprendentemente, no se rompe, se afloja. ¿Por qué? Porque era tu tensión la que lo mantenía vivo. Era tu insistencia lo que lo hacía eterno. Era tu miedo lo que lo convertía en prisión. Y cuando lo sueltas, no se pierde nada que fuera tuyo. Lo que se pierde es solo lo que te dañaba. Lo que se cae es lo que ya no cabía. Lo que se va es lo que la vida sabía que no necesitabas. Ese es el misterio de sanar. No te quita lo que te pertenece. Solo te libera de lo que te sobraba. Pero aquí viene la parte más delicada. La que casi nadie dice en voz alta. Una herida no sana el día que deja de doler. Sana el día que deja de definirte. Sana cuando ya no determina tu valor. Sana cuando ya no decide por ti. Sana cuando ya no dirige tus elecciones. Sana cuando puedes mirarla sin llorar, sin suplicar, sin hacerla una excusa para no avanzar. Sana cuando te reconoces más grande que ella. Y tú, aunque ahora no lo sientas, ya estás llegando ahí. Tu alma ya está empujando las puertas que tu miedo mantuvo cerradas. Tu corazón ya está cansado de vivir a medias. Tu cuerpo ya está agotado de sostener lo insostenible. Y llega un punto donde el dolor, por intenso que sea, se convierte en mensaje. Y cuando escuchas ese mensaje, todo empieza a ordenarse. No rápido, no de un día para otro, no de forma espectacular, sino de la única forma en que la sanación real sucede. Silenciosa, profunda, constante, inevitable. Y mientras avanzás, mientras te reconoces, mientras respiras un poco más hondo, empiezas a verte a ti mismo con otros ojos. Ojos menos duros. Ojos menos exigentes. Ojos que entienden que hiciste lo mejor que supiste con lo que tenías, con lo que sabías, con lo que podías. Empiezas a perdonarte por haberte quedado donde te dolía. Empiezas a perdonarte por haber esperado tanto. Empiezas a perdonarte por haberte perdido para no perder a otros. Ese es el primer milagro de sanar. El regreso a ti. No un regreso triunfal. No un regreso ruidoso. No un regreso lleno de aplausos. Un regreso íntimo, tuyo, sagrado. Ese es el territorio donde el sufrimiento, poco a poco, empieza a soltarte porque ya no tienes necesidad de sostenerlo. Y hay un instante, no siempre se siente como iluminación. A veces llega como un suspiro apenas perceptible en el que empiezas a notar algo nuevo. Que el dolor deja de gobernarte. No porque desaparezca, sino porque ya no lo estás alimentando con la misma historia de siempre. Es como si dentro de ti el viento cambiara de dirección. Como si la herida, que antes ocupaba todo el espacio, comenzara a hacerse más pequeña, no porque la olvides, sino porque tú creces alrededor de ella. Es extraño al principio. Después de pasar tanto tiempo sobreviviendo, el silencio puede asustarte. Esa nueva calma que se instala en tu pecho se siente casi sospechosa, como si no la merecieras, como si fuera demasiado pronto para confiar. Y luego descubres la verdad que tantos buscan durante años. La paz no llega cuando todo deja de dolerte. Llega cuando dejas de aferrarte a lo que te duele. Ese es el cambio más profundo que puedes experimentar. Y llega lento, suave, como la luz del amanecer que nunca pide permiso para entrar. Llega cuando comprendes que sanar no es olvidar el pasado, sino que el pasado deje de robarte el presente. Llega cuando entiendes que no puedes seguir esperando a que otros reparen lo que solo tú puedes sostener. Llega cuando dejas de ponerte en último lugar y comienzas, poco a poco, a recuperarte a ti mismo. Y aquí aparece una de las revelaciones más importantes de todo este viaje. No puedes sanar mientras sigas buscando afuera lo que nace adentro. El problema no es que alguien te haya fallado. El problema es que depositaste en alguien lo que era tuyo. Tu valor, tu calma, tu dirección, tu sentido de pertenencia,
tu necesidad de ser visto, tu esperanza de que por fin alguien se quedara. Pero nadie puede quedarse en un lugar que tú mismo abandonaste. Y durante mucho tiempo te abandonaste para sostener a otros. Dejaste tu voz para escuchar la de los demás. Dejaste tus límites para que nadie se enojara. Dejaste tu dignidad en manos de quien no sabía sostenerla. Y aún así, sigues pensando que el problema fue que no te eligieron. Pero no, el problema es que tú no te elegiste primero. Y por eso sigues sufriendo. Porque sigues pidiéndole al mundo lo que solo tú puedes darte. Cuando entiendas esto no con la mente, sino con el pecho, algo increíble ocurrirá. No será un grito, no será un estallido, no será un momento dramático, será algo mucho más humano. Un pequeño basta que nace desde adentro. Un basta sereno, tierno, firme. Un basta que no humilla, que no reclama, que no exige. Un basta que simplemente reconoce: esto ya no es para mí. Y cuando ese basta aparece, tu vida cambia. Porque por primera vez ya no corres detrás de nadie. Ya no imploras ser visto. Ya no compites por migajas. Ya no aceptas la mitad. Ya no justificas lo injustificable. Ya no te quedas donde tu alma se encoge. Empiezas a escucharte. Empiezas a cuidarte. Empiezas a decir que no. Empiezas a descansar. Empiezas a elegirte. Eso, aunque parezca pequeño, es un renacimiento. Pero no te engañes. Este renacimiento no siempre se siente bonito. A veces se siente como vacío, a veces como miedo, a veces como incertidumbre, a veces como soledad. La mente te dice que vas hacia atrás, cuando en realidad estás avanzando hacia tu vida de verdad. Porque antes confundías compañía con conexión, presencia con amor, insistencia con lealtad, dolor con profundidad, falta con destino, apego con necesidad emocional. Y ahora estás aprendiendo a mirar todo eso sin disfraz, con más madurez, con más honestidad, con más dignidad. El sufrimiento empieza a disolverse cuando ya no te identificas con él. Cuando dejas de repetir: ¿por qué me hicieron esto? Y empiezas a preguntarte: ¿por qué sigo permitiendo esto? Es un giro sutil, pero cambia todo. Te devuelve tu poder, tu voz, tu centro. Ya no eres víctima de una historia antigua. Eres protagonista de la que estás escribiendo ahora. Y esa nueva historia empieza con un gesto casi imperceptible: la ternura hacia ti mismo. Después de haber sido tan duro contigo, tan exigente, tan implacable, tan ciego a tu propio valor, la ternura se siente extraña, incómoda, incluso inmerecida. Pero cuando por fin permites que entre, aunque sea un poco, algo dentro de ti se afloja. Ese nudo interno ya no aprieta igual. La respiración se hace más profunda. El cuerpo deja de pelear contra sí mismo. La ternura sana. Sana más que la fuerza. Sana más que las explicaciones. Sana más que las palabras. Sana más que el tiempo. Porque la ternura es la forma en que tu alma te dice: ya no necesitas castigarte para sentir que vales. Ya no necesitas demostrar nada. Ya no necesitas mendigar presencia o amor. Ya no necesitas convertirte en menos para que otro se quede. Cuando esa ternura empieza a crecer, el pasado deja de ser enemigo. Ya no te persigue, ya no te define, ya no te controla, simplemente está ahí. Como un capítulo que recuerdas, pero que ya no vives. Como una casa en la que alguna vez habitaste, pero que ya no es tu hogar. Y entonces ocurre otro milagro. Comienzas a ver tu dolor con gratitud. No porque haya sido justo, no porque haya sido fácil, no porque lo merecieras, sino porque gracias a él descubres partes de ti que nunca habrías conocido de otra forma. Tu resiliencia, tu profundidad, tu capacidad de renacer, tu coraje, tu sensibilidad, tu manera de seguir amando, incluso después de haber sido herido. Porque sí, sigues amando. Esa es otra verdad que quizás escondes. Sigues amando aunque te duela. Sigues amando aunque te fallaron. Sigues amando aunque te rompiste. Pero ahora estás aprendiendo a amar de manera diferente, sin perderte, sin entregarte roto, sin cargar lo que no es tuyo, sin justificar lo injustificable, sin sacrificar tu paz. Eso es sanar, volver a amar sin traicionarte. Y la vida, paciente como siempre, espera ese momento. Cuando ya no suplicas, cuando ya no persigues, cuando ya no rompes tus límites para conservar lo que te drena, cuando entiendes que lo que se va, libera, y lo que se queda, nutre. Esa claridad, lenta y profunda, será la que te acompañe en los próximos pasos.
Y llega un momento, quizá hoy, quizá dentro de unos días, quizá cuando menos lo esperes, en el que algo dentro de ti se coloca en su sitio. No es una epifanía dramática, no es un instante que te deja sin aliento, es algo más humilde, más humano, más real. Es como si tu alma, cansada de caminar con los pies heridos, se sentara a tu lado y dijera con una voz que reconoces desde siempre: ya entendiste, ya puedes descansar. Ese descanso no significa olvido, no significa que de repente todo sea fácil, significa que por primera vez en muchísimo tiempo dejas de pelear contigo mismo, dejas de forzarte a encajar, dejas de justificar lo que te dañó, dejas de buscar donde no hay, dejas de retener lo que la vida está tratando de soltar, y ahí, justo ahí, aparece la libertad más extraña de todas. La libertad de ser tú mismo sin pedir permiso. Te sorprenderá lo que ocurre después. Las cosas que antes te consumían pierden peso. Las palabras que te herían ya no atraviesan tu pecho. Los recuerdos que antes te arrojaban al vacío empiezan a convertirse en aprendizajes, no en cadenas. Las personas que se fueron dejan de ser una falta y comienzan a ser un espacio que se abre. Lo que antes te dolía, ahora te revela. Lo que antes te rompía, ahora te construye. Comienzas a mirar tu vida con una ternura nueva, como si la vieras desde una distancia que no habías tenido antes. Como si por fin te dieras cuenta de cuánto has cargado sin que nadie lo notara. De cuántas veces te levantaste cuando nadie te vio caer. De cuántas noches fuiste tu propio refugio cuando la soledad te apretaba el pecho. De cuántas veces te apagaste para que otros brillaran. De cuántas guerras internas peleaste sin testigos, sin aplausos, sin reconocimiento. Y al ver todo eso, algo cambia en la forma en que te hablas. Ya no te tratas como enemigo. Ya no te exiges ser invulnerable. Ya no te castigas por sentir. Te mirás con la misma compasión con la que alguna vez miraste a quienes amabas. Y te das cuenta de que esa compasión tan necesaria, tan curativa, siempre fue para ti, pero nunca te la permitiste. Allí es donde empieza la verdadera sanación, cuando te conviertes en tu propio hogar. Y un hogar no es un lugar perfecto, ni siempre ordenado, ni siempre luminoso. Un hogar es donde puedes descansar sin miedo, donde puedes entrar tal como eres, cansado, roto, confundido, vulnerable, y aún así sentir que perteneces. Donde puedes llorar sin esconderte, donde puedes reír sin disimulos, donde puedes ser sin explicaciones. Ese hogar eres tú, pero no ese tú herido que cargaba culpas que no eran suyas. No ese tú que mendigaba cariño disfrazado de paciencia. No ese tú que confundía lealtad con sacrificio. No ese tú que se abandonaba para que otros no se sintieran incómodos. Eso no era hogar, eso era supervivencia. Ahora hablo de otro tú, uno más maduro, más consciente, más en paz. Un tú que aprendió que no todo lo que se pierde es una tragedia. Un tú que descubrió que la ausencia también es respuesta. Un tú que entendió que soltar no te quita nada que sea realmente tuyo. Un tú que ya no se siente obligado a cargar historias que no quiere seguir viviendo. Ese tú más honesto, más entero, más real, empieza a caminar distinto. No porque hayas olvidado lo que viviste, sino porque ya no lo llevas como cruza, sino como aprendizaje. Llevas tu historia como quien lleva una cicatriz. No con vergüenza, sino con respeto. Porque cada herida cerrada es un recordatorio de la vida que sigue, del corazón que insiste, del alma que no se rinde. Y aquí, en este punto del camino, comprendes algo esencial. No estás sanando para volver a ser quien eras. Estás sanando para convertirte en quien siempre fuiste. Pero no pudiste ser porque estabas demasiado ocupado sobreviviendo. La vida no te está pidiendo que vuelvas atrás. La vida te está invitando a avanzar hacia adelante sin la carga innecesaria. A construir desde lo que eres hoy, no desde lo que perdiste. Entonces, empiezas a notar señales sutiles. Desayunos tranquilos donde antes había ansiedad. Silencios que ya no presionan, sino que acompañan. Noches que no son batallas, sino descanso. Conversaciones más sinceras contigo mismo. Límites que ya no te dan miedo poner. Nostalgias que duelen menos. Recuerdos que no te rompen. Presencias nuevas que entran suavemente, sin exigirte que te reduzcas para caber. La vida, cuando dejas espacio, siempre encuentra cómo llenarte de lo que sí te corresponde. Y tal vez en ese momento recuerdes todo lo que lloraste, todo lo que te dolió, todo lo que temiste perder, todo lo que suplicaste que se quedara. Y desde la calma que ahora te habita,
entenderás con una claridad casi luminosa que nada de eso fue en vano. No porque haya sido justo, sino porque te llevó a este punto, el punto donde ya no estás huyendo de ti. Ese es el verdadero final del sufrimiento. No cuando desaparece el dolor, sino cuando dejas de identificarte con él, cuando te ves más grande que tu herida, cuando permites que la vida te enseñe sin destruirte, cuando por fin comprendes que el dolor fue parte del camino, pero nunca fue el destino. Y es aquí, justo aquí, donde empieza tu nueva historia. Una historia sin persecuciones, sin mendigos de cariño, sin obsesión por entender lo inentendible, sin intentar reparar lo que no te corresponde, sin esconder la verdad para conservar migajas. Una historia donde eliges desde la calma, no desde el miedo. Desde la abundancia, no desde la falta. Desde la dignidad, no desde la herida. Desde el amor propio, no desde la carencia emocional. Y quizás ahora puedas escuchar la frase que tu alma ha estado esperando durante años, esa frase que llega cuando por fin dejas de huir de ti mismo, cuando por fin dejas de agarrarte al sufrimiento como si fuera tu identidad, cuando por fin aceptas que mereces una vida que te devuelva la paz. Ya puedes soltar, ya puedes sanar, ya puedes volver a ti, porque el sufrimiento termina el día en que decides no volver a él, y la sanación comienza el día en que, por primera vez, eliges tu paz por encima de tu pasado, y ese día es hoy.